mayor valor cultural y económico en nuestros ecosistemas. Así que los felicito por ese trabajo también en un momento como este, pues estar un proyecto de esta naturaleza y de articularlo también con este tipo de contenidos virtuales que permitan que lleguen a mayor cantidad de personas en distintas modalidades, el que lo ve en vivo, ecosistema, y yo siempre accionar sobre creativo, soy músico, así que siempre he tenido esa inquietud de esa relación cultura y autogestión, ¿verdad? ¿Cómo sigo haciendo lo que me gusta hacer? Y cómo lo hago de una manera sostenible en la medida en que no comprometo mis recursos y mi estabilidad emocional, económica y hasta de relaciones, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas del trabajo cultural y creativo es que el trabajo cultural y creativo pues no se detiene nunca. O sea, siempre vamos a generar ese contenido cultural y creativo y artístico y estético, pero muchas veces el no tenerlo enmarcado en unas dinámicas de valor económico, pues nos pone en riesgo, y nos pone en escenarios de precariedad. Así que todo este enfoque hacia el emprendimiento cultural y creativo está hecho desde la sostenibilidad, está hecho desde una mirada a través de la cual todo artista, todo creativo y todo gestor cultural tenga las herramientas que necesita para seguir adelantando sus pasiones, sus talentos y sus propósitos. Y en el día de hoy yo quiero traer, como bien menciona Joaquín, una mirada un poco más holística del ecosistema y del sector. Y el concepto de cadenas productivas lo van a ver como un eje importante de esta mirada. Quiero saludar a Álvaro también, al amigo Álvaro Castillo que está por aquí y con quien contactamos, ¿verdad? Y conectamos para llegar a estas colaboraciones. Bueno verte por acá. Y pienso, para que vean el fundamento de lo que voy a traer, hay dos tipos, esencialmente hay dos tipos de emprendimiento. Hay emprendimiento por necesidad y emprendimiento por oportunidad, ¿verdad? La mayoría de nosotros, desde lo creativo, gestamos un emprendimiento por necesidad. Yo soy músico, pues tengo que gestar algún emprendimiento relacionado a la música porque eso es lo que yo hago, eso es lo que yo sé hacer, en eso me preparé. Soy un artista visual, pues gesto algún tipo de emprendimiento relacionado a mi trabajo artístico. Y a ese tipo de emprendimiento, que este enfoque de emprendimiento por necesidad o por oportunidad, pues lo usa, muy bien lo utiliza el Global Entrepreneurship Monitor para medir, ¿verdad?, actividad empresarial. Y yo pienso que muchas veces estamos muy enfocados en la parte de emprendimiento por necesidad, que lo entiendo bien, en la naturaleza del trabajo artístico, pero muy pocas veces pensamos en el emprendimiento por oportunidad. Ese emprendimiento por oportunidad es cuando yo veo algo afuera que yo puedo resolver o mejorar. Entonces, eso es parte de lo que yo voy a tratar de discutir hoy. Yo quiero que además de emprendimiento por necesidad, haya mucho más emprendimiento por oportunidad. Nosotros mismos y nosotras mismas, ¿verdad? Porque somos los que conocemos nuestro ecosistema y la lógica, y una de las lógicas del emprendimiento es que las oportunidades están allá afuera, ¿verdad? Y el emprendedor lo que es un gran observador que identifica las cosas que están a su alrededor, que pueden funcionar mejor y busca una manera de solucionarlas. Entonces yo quiero que como emprendedores hagamos dos cosas, ¿verdad? Conozcamos algunas herramientas para hacer que nuestros emprendimientos sean sostenibles, ¿verdad? Y para eso tengo que anticipar cuáles son las condiciones de mi ecosistema. Porque si yo estoy solamente envuelto, y ahorita cuando veamos esa cadena productiva vamos a entenderlo mejor, si yo me limito al trabajo creativo únicamente, no voy a poder anticipar los retos que más adelante en la cadena existen. Muchas veces retos de comercialización, de distribución, de acceso a mercados. Y entonces, pues yo estoy operando a ciegas, genero un producto creativo, conozco bien todos sus elementos, pero cuando salgo al mercado,
me encuentro que es una carrera con obstáculos, ¿verdad? Y cómo podemos darle las herramientas al ecosistema y a los emprendedores para que conozcan sus cadenas de valor, vean cuál es su condición, puedan identificar oportunidades de emprendimiento. Y yo estoy seguro que de todas esas propuestas que han compartido con la incubadora cultural, todos esos proyectos que se han radicado, estoy seguro que ya hay muchos emprendimientos por oportunidad. Entonces, lo que voy a hacer es compartirles algunas ideas, reflexiones y herramientas. Algunas las tengo claras porque las he visto en acción y las hemos hecho. Otras no tengo la más mínima idea de cómo se pueden llevar a cabo y solamente les pongo a ustedes el reto de tratar de pensar y resolver algunos de estos problemas. Tengo una presentación, voy a ir entrando y saliendo de esa presentación para que podamos conversar. Y por acá también tengo ¿verdad? El chat de Facebook, así que pueden comentar y en algún momento, ¿verdad? Me detengo o aclaro dudas, ¿verdad? También lo mismo por el chat de los que están aquí en Zoom. Así que voy a compartir mi pantalla y un poco, ¿verdad? Eso es lo que busca, cómo nosotros podemos emprender en el ecosistema. Y por supuesto, lo estamos viendo desde la óptica del concepto amplio de economía creativa. Yo sé que muchas veces hablamos del concepto de artes, hablamos del concepto de cultura, hablamos del concepto de industrias creativas, a veces no queremos que todo el arte esté como un subsector de la economía creativa, a veces no tenemos problema con eso, pero para aclarar, ¿verdad? Cuando yo hablo de economía creativa, hablo de todos esos grandes sectores de patrimonio, de las artes, de los medios y de los servicios creativos, con todos los subsectores que eso conlleva. Y yo creo que el emprendimiento cultural y creativo aplica a todos. Cuán profunda sea la orientación hacia el mercado, eso es otra cosa. Yo creo que hay una línea continua y hay emprendimientos que están mucho más enfocados en su valor cultural, ¿verdad? Y en sus otras dinámicas de valor, que pueden ser valor social, valor educativo, valor comunitario, valor estético, y menos en el valor económico. Pero de nuevo, yo siempre hablo del emprendimiento como autogestión. Así que si tú quieres seguir generando ese valor social, artístico, educativo y comunitario, necesitamos buscar modelos sostenibles y eso es lo que nos trae al emprendimiento. Entonces, yo lo que siempre he pensado y lo que siempre he propuesto es que el emprendimiento opera en niveles. Y este es el modelo de emprendimiento creativo que está presentado en el libro que menciona Joaquín y se los traigo como un resumen. Si yo fuera a presentar esa publicación que reúne muchos años de trabajo y de investigación en el tema de industrias creativas, esta imagen resume el libro muy fácilmente. Lo que plantean los círculos concéntricos es que hay unas fuerzas que operan en dos direcciones, ¿verdad? Si bien es cierto que hay que ir desde adentro hacia afuera, los círculos externos moldean también lo que ocurre al interior. Y el primer eje es el modelo de negocio. ¿Cómo esto funciona? ¿Cómo esto es sostenible? ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿Cuál es mi demanda? ¿Y cuáles son los recursos que necesito? Entonces, eso es un juego, eso es un debate constante hasta llegar a un balance. Uno diseña una propuesta de valor, después cuando mira la demanda que tiene, se da cuenta que es una demanda más reducida y tengo que ajustar mi propuesta de valor. O me doy cuenta que no tengo los recursos para lograrlo y tengo que ir ajustando. Eso es el modelo de negocio esencialmente. Cómo yo diseño un sistema lógico de la operación de un emprendimiento poniendo énfasis en su capacidad de generar valor económico. Mi planteamiento siempre ha sido que los emprendimientos culturales somos excelentes creando valor para el público y para la sociedad, pero con un gran reto de capturar ese valor en
dinero, que es con lo que se pagan las cosas, ¿verdad? Al final del día. Y ese modelo de negocio lo que busca es explicar eso, cómo esto es sostenible, cómo esto genera un poquito más de lo que gasta. Y en algunos casos, cómo genera, ¿verdad?, sobrante suficiente para los inversionistas y para los emprendedores. Y luego hay un segundo nivel que yo le llamo la gerencia. Ya tenemos un modelo de negocio, ahora hay que salir allá afuera a gerenciarlo. Necesitamos dinámicas organizacionales y estructuras, necesitamos estrategias de comunicación y mercadeo, necesitamos administración financiera y necesitamos cultura de innovación. Y ese modelo es aplicable probablemente a cualquier entorno económico. Sin embargo, los próximos dos niveles son lo que yo pienso que hacen distinto al emprendimiento cultural y creativo. Y ese tercer nivel es que nosotros tenemos un ecosistema tan distinto, tan distinto a las industrias tradicionales, ¿verdad? Las industrias tradicionales operan en un entorno muy tradicional, valga la redundancia, de competencia, mientras que el ecosistema cultural y creativo opera en unas dinámicas de colaboración, de intercambio, los recursos pasan de un lado a otro, y entonces eso requiere que también nosotros pensemos en el ecosistema, no solamente cómo yo fortalezco mi emprendimiento, sino cómo yo fortalezco el ecosistema, porque el ecosistema, cuando uno practica un deporte, y uno va al barrio y juega, lo que le gusta es el baloncesto, tú tienes que cuidar la cancha. Tú tienes que cuidar la cancha y asegurarte que la malla del canasto esté bien y que las líneas estén pintadas. O sea, tú cuidas el escenario de juego. Imagínate el parque de béisbol, lo mismo, el parque de fútbol, hay que cuidarlo porque ese es mi terreno de juego. Es lo mismo que pienso para el ecosistema cultural y creativo. No tengo que asegurarme solamente de ser un buen atleta, sino cuidar el terreno de juego donde yo voy a seguir desarrollándome y creciendo. Y eso es importante en el lado de la oferta y en el lado de la demanda. En el lado de la demanda, todos sabemos que una responsabilidad vital de los emprendimientos culturales y creativos es formar nuevos públicos para la cultura. Eso es vital, ¿verdad? La formación de público es inherente a cualquier emprendedor. Y por el otro lado, la colaboración, las redes de apoyo, el fortalecimiento del capital humano, todo esto es importante para que el ecosistema se fortalezca y yo crezca con el ecosistema, ¿verdad? Y el último componente es el componente que yo llamo de ciudadanía cultural, pues porque es un tema de compromiso ético, compromiso social, compromiso con el desarrollo local y compromiso artístico y creativo. Y esas últimas dos fuerzas son, sobre todo la tercera, la del ecosistema, es en la que voy a poner énfasis hoy, porque de nuevo la hipótesis es que si yo conozco bien el ecosistema y las cadenas de valor del sector en el que estoy emprendiendo, voy a estar en mejor posición de ser sostenible y de adelantar el ecosistema y quién sabe si identificar nuevas oportunidades de emprendimientos y de ideas que puedan hacer crecer ese ecosistema. Así que ese concepto de ecosistema lo tengo, ¿verdad?, bien presente. Es una palabra que viene mucho del tema ambiental, ¿verdad? Es una unidad compuesta por organismos independientes que comparten el mismo hábitat. Así que el concepto me gusta mucho. De hecho, me gusta más que industria, por esa misma dinámica de compartimos un hábitat. Aquí es que vivimos, hay que protegerlo. Y de hecho, el propio concepto de ecosistema trae una noción de sostenibilidad. Una noción de sostenibilidad que en el sector de arte, cultura e industrias creativas es importantísimo y es valiosísimo protegerlo. ¿Cómo nos aseguramos de que cada una de nuestras acciones empresariales no comprometan los recursos del ecosistema? Ese es el concepto mismo de sostenibilidad. Y eso es difícil porque piensen en el trabajo más artístico. Hay mucho trabajo no remunerado, hay mucha donación de tiempo y de recursos. Eso provoca cansancio, eso provoca agotamiento, eso provoca condiciones económicas precarias en algunas cosas del trabajo cultural. Eso atenta contra la sostenibilidad.
Así que yo los invito a que reflexionen profundamente sobre esos issues de sostenibilidad y cómo eso pone en riesgo mi persona, mi emprendimiento y mi comunidad inmediata. Hay un concepto muy importante en economía que llamamos externalidades, que son esos impactos que una actividad tiene sobre un tercero y sobre las cuales no tenemos control. Y ese concepto de externalidad, que muchas veces hablamos de las externalidades positivas de la cultura, también hay externalidades negativas, cuando hay precariedad laboral, cuando no hay acceso y participación, etcétera, etcétera. Y esos conceptos van a ver que es bien importante adoptarlo. El concepto de cadena de valor también es muy importante, ¿verdad? Es el conjunto de actividades dentro de un ciclo de producción de un sector que facilitan su llegada al mercado objetivo y la captura de valor económico. Fíjate que ya si el ecosistema es un concepto bien de las ciencias ambientales, la cadena de valor ya le da una dimensión empresarial. Y con esto digo que el producto, servicio o experiencia tiene que llegar a su cliente final, a su usuario final, a su audiencia. Y a cambio tiene que haber una captura de valor económico. A veces no es de la misma audiencia, a veces es de un tercero que financia, pero tiene que haber captura de valor económico. Y ese es el concepto que les voy a traer como una herramienta de análisis. Mientras mejor conozcamos nuestro ecosistema, mientras mejor conozcamos esas cadenas de valor, vamos a estar en posición de ver retos y oportunidades. Y este concepto de cadena de valor, si bien puede aplicar al entorno de un sector, o sea, las artes escénicas, la danza dentro de las artes escénicas, la música popular, el rock, el rock ecuatoriano. O sea, tú puedes ir desde lo más general a lo más específico y la unidad de análisis pues va a depender de lo que tú consideres tu sector, ¿verdad? Y esa es la invitación que hago. Muchas veces el ecosistema o tu cadena de valor quizás no vale la pena hacerla tan cerrada como de un sector económico en particular, y sí en un sector geográfico, porque muchas veces la interconexión entre lo musical y lo escénico y las artes visuales, a lo mejor todo eso hace parte de un ecosistema. Y en un ecosistema y en una cadena de valor, la palabra valor es bien importante porque queremos enfocarnos en todo aquello que añade valor al proceso de convertir unos insumos en unos productos finales. Y ahí hay muchísimas instituciones, ¿verdad? Ahí está el gobierno, ahí están los propios artistas, está el sector educativo, todo lo relacionado a bienestar social, todo el apoyo técnico, la empresa privada, la ciudad, ¿verdad? El territorio es un componente importante y no debemos olvidar ese componente ni dejar fuera esos actores del ecosistema. Y hay mil maneras de construir esto, ¿verdad? Tú puedes verlo alrededor de tu emprendimiento, materias primas, instituciones educativas que generan talento, infraestructura, suplidores, comunidades, etcétera, etcétera. A mí me gusta, por la misma noción de valor, también darle una mirada lineal. Y obviamente, pues los ecosistemas tienden a ser un poco más orgánicos de lo que pensamos, pero esto es una manera de verlo. Si yo fuera a representar una cadena de valor de manera lineal, comenzaría con la formación. O sea, allá afuera hay instituciones que generan el talento necesario para la industria en la que yo estoy. Si yo tengo una compañía de teatro, si yo tengo una empresa de artesanías o una compañía de producción musical o una empresa de diseño gráfico, pues ¿de dónde viene el talento que yo uso? ¿Verdad? Viene de las universidades, viene de los institutos técnicos,
y de distintas entidades de formación. Pues hay que mirar ahí, porque si yo quiero crecer, yo necesito tener el talento humano para crecer. Y ese talento humano tiene las destrezas que necesita para estar en mi empresa y para crecer con mi empresa. No, a lo mejor eso requiere darle una mirada y atención, y atención al tema. Adrián pregunta sobre cómo calcular una cadena de valor de una empresa dedicada a la radiodifusión. Yo pensaría que el ejercicio para mí aplica esta estructura y hay que ir modificándola. Por ejemplo, ¿de dónde sale el talento ¿verdad? El talento que suple esas actividades de radiodifusión? ¿Quiénes crean el contenido? O sea, ¿quiénes crean contenido? Y habrá que ver el caso. Déjame hacer un comentario bien importante. Cuando vamos a hacer este análisis, si bien los ejemplos que mostré anteriormente parecerían estar diseñados desde la empresa, este no. Este yo tengo que separarme a 10.000 pies de altura. Yo siempre uso el ejemplo. Imagínate que te montas en un dron y te elevas a 1.000 pies de altura y desde arriba miras tu ecosistema. Cómo se ve el flujo de esa cadena de valor. Aquí veo las universidades con programas de radiodifusión, de adiestramiento técnico, de manejo de equipo. Empiezo a ver los suplidores de equipo técnico, ¿verdad? Equipamiento para la radiodifusión. Empiezo a ver los productores de contenido. Empiezo a ver los auspiciadores. Empiezo a ver las señales que hay allá afuera. Empiezo a ver las regulaciones legales que hay para todo este tema. Empiezo a ver quién financia y empiezo a ver quién consume. Oye, ¿y quién conserva? Porque en algunos casos, ¿quién documenta y quién conserva? Entonces, el primer ejercicio que yo propongo es dibujar esa cadena de valor. Porque yo te estoy dando aquí una guía con unos ejemplos, cada caso será distinto. Y, por ejemplo, esa parte de difusión que yo veo aquí, que ustedes ven aquí, es muy genérica. Al final esa difusión tú la puedes romper en distribución, circulación. Piensa que es música. Una cosa es distribución, una cosa es difusión, una cosa es exhibición. Así que puede ser cuán detallada como uno entienda. Y uno la va dibujando y vamos a ver un par de ejemplos ya mismitos. Y llegas al consumo. El consumo es bien importante. En el contexto en el que estamos, necesitamos entender mejor al consumidor. Sobre todo con este escenario de pandemia, me parece que es vital tener mayores datos. Todo esto tiene que estar sustentado con datos y ese es el gran reto de nuestros países. Es una de las cosas que más hemos tratado de atender. Justo en estos días estamos aprobando, y hace unos minutos antes de comenzar estaba casi aprobando finalmente el cuestionario de la encuesta de consumo cultural, la segunda encuesta de consumo cultural en Puerto Rico, que la vamos a hacer post-COVID, precisamente para recoger todos los datos de ese consumo virtual. Porque si bien sabemos que nuestros artistas y nuestra comunidad cultural ha estado allá afuera generando contenido, no sabemos, más allá de los likes y los views y el reach, ¿verdad? Y todos esos conceptos de las redes, no sabemos cuánto están consumiendo, cuánto están pagando, si están pagando, y cuánto han dejado de gastar, o por qué no están consumiendo más o menos cultura. A lo mejor han consumido más cultura, pero a lo mejor están gastando mucho menos. Entonces, toda esa información del consumidor necesitamos tenerla. Y en ese sentido, las universidades, el gobierno, tienen que asumir el rol de producir datos para el ecosistema cultural y creativo. Y aquí hay algo. Sí, solo te interrumpo porque, bueno, tenemos unos comentarios en Facebook y nos dicen que nos saludan desde San Lorenzo, Puerto Rico, muy orgullosamente representados por Javier. Carlos González nos escribe, entonces, nada, solo para saludar a Carlos y también agradecer a toda la gente que se está conectando vía Facebook. Qué bueno, saludos Carlos. Carlos es un importantísimo gestor cultural en Puerto Rico en general. Fundador de Productora Ángeles Delfín, que ya lleva 30 años
produciendo en las artes escénicas. Así que me alegra mucho que estés conectado y la invitación a que conozcan el trabajo de productor Ángeles Delfín y buscar esas maneras de colaboración, ¿verdad? Ya que estamos aquí conectando Puerto Rico, Ecuador, así que ahí tienen un aliado importantísimo y ha sido un aliado de nuestros proyectos por mucho tiempo. Qué bueno escuchar eso. Un reto importante, de nuevo, dibujemos nuestra cadena de valor. Y les voy a anticipar una cosa. Normalmente, muchos de nuestros emprendimientos están en ese lado izquierdo, ¿verdad? Del origen, de la parte de desarrollo, de creación y de producción. Y muchas veces la zona de comercialización, que yo le llamo ahí la zona de explotación, para hacerlo más crudo, ¿verdad? Muchas veces nosotros no estamos en ese juego. Piensa que son dos canchas, piensa que son dos parques. Nosotros jugamos muchas veces en el parque de la izquierda y no jugamos en el parque de la derecha, de la comercialización del contenido cultural y creativo. Estamos todos músicos, artistas, gestores, diseñadores, pero las plataformas están al lado derecho. ¿Y saben qué? Adivinen qué. Las que capturan mayor valor económico son las plataformas. Entonces me pregunto yo, ¿cómo podemos insertarnos también en la parte de comercialización? Entonces, una de las invitaciones es, si tú eres un creativo, si tú eres un gestor cultural, un artista, que tienes un emprendimiento en el lado izquierdo, ¿verdad? Un proyecto de audiovisual, de diseño, de moda, de cualquiera de esas categorías, mira un poquito, como dice el refrán, ¿verdad? Más adelante vive gente. ¿Quién es el que va a llevar tu producto al mercado? ¿Quién es el que lo va a distribuir? ¿Quién es el que lo va a comercializar? ¿Quién es el que lo va a llevar a la diáspora ecuatoriana en los Estados Unidos? ¿Quién es esa empresa? Eso es una pregunta importante que hacernos, porque ahí vamos a saber qué funciona y qué no funciona y qué puedo hacer mejor yo. Así que a lo mejor tú eres un diseñador de moda que lo que está pensando es en diseñar, y cuando analizas tu cadena productiva te das cuenta que lo que hace falta es estructuras de distribución en los Estados Unidos. Como hablábamos ahorita, ¿verdad? A lo mejor ustedes no entienden por qué estamos hablando de esto, pero en la antesala estábamos hablando de la importancia que tienen nuestras diásporas en los Estados Unidos y cómo eso puede ser un canal de abrir nuevos mercados para nuestros emprendimientos más. Cómo entrar en el juego de la comercialización de contenidos culturales. En algunos sectores, esto lo hacen grandes conglomerados. Lo hace Netflix, lo hace YouTube, lo hace Spotify, lo hacen todas estas plataformas. ¿Cómo capturamos y cómo jugamos en esa cancha? Es una invitación importantísima que les hago. Les voy a dar este ejemplo que a mí me gusta muchísimo. Esto fue un estudio que se hizo en la ciudad de Cali, Colombia, el proyecto de Industrias Culturales Cali, que hace un tiempo tuvieron aquí a la colega Lady Hidio, que es una de las, ¿verdad? Estuvo hace una semana. Sí. Hace un par de semanas, y una gran amiga, colaboradora y probablemente uno de los recursos más importantes del ecosistema, a quien felicito por el nacimiento de su hijo Emiliano. Así que esto es primicia. Y Lady dirigía un proyecto que se llamaba el Proyecto de Industrias Culturales de Cali. Hicieron un análisis de cadenas productivas. Es muy importante, no sé si está disponible públicamente, pero búsquenlo. Lo hicieron para 4 sectores, para la danza, para las artes visuales, para el sector audiovisual y para la música. Y ahorita Álvaro mencionaba el fenómeno de los observatorios culturales. Y yo siempre he dicho que esto debería ser un ejercicio importante en los observatorios. Analizar las cadenas de valor para que los emprendedores tengan esa información accesible. Javier, Joaquín.
Adelante. Solo te interrumpo porque sí, está disponible en Internet. O sea, toda la información que... Eso es muy interesante del proyecto, de lo que fue el proyecto de Industrias Culturales de Cali, porque toda la información que ellos han producido está disponible y este fue de hecho, uno de los referentes para nosotros para llegar a este tema de las cadenas de valor, ver cómo ellos habían analizado el caso de estas 4 cadenas ahí para incidir sobre ellas en lo que iban a hacer allí en Cali, ¿no? O sea, identificando esa potencialidad, identificando las falencias, identificando tal, desde un nivel de política pública o de proyecto de desarrollo puedes incidir, obviamente. Si no, claro, es que es el gran problema si no vas dando palos de ciego, ¿no? Así que sí, ese es un aporte muy, muy importante que nosotros también remarcamos lo que ha sido ese proyecto y el trabajo de Lady, absolutamente. Y una invitación es que siempre vemos este ejercicio, o sea, si bien el ejercicio es importante para las políticas públicas, mi invitación es que lo usemos nosotros los emprendedores, porque cuando encontremos problemas, hay oportunidades de resolver esos problemas. Oye, si falta circulación, alguien tiene que crear escenarios de circulación. Si hace falta escenarios de formación de público, alguien tiene que hacerlo, ¿verdad? Y la invitación es que las oportunidades están en esta cadena de valor. De hecho, el ejercicio que nosotros siempre usamos posterior, o sea, primero diseña tu cadena de valor, ¿verdad? Oye, y no tienes que ser ni un diseñador gráfico, ni esto te lo dibuja en un papel, esto es para propósitos internos solamente. Y hay un segundo ejercicio que siempre recomendamos, que es el mapa de actores. O sea, yo construyo el ecosistema, lo visualizo y luego le pongo nombre y apellido. Y les comparto ese mismo ejemplo, uno de los ejemplos que está en ese ejercicio, donde se comparte el quién es quién, ¿verdad? Esto es lo que yo llamo el who's who. Y ahorita vamos a detallar un poquito de eso, pero quería que vieran ejemplos diversos de cómo se ven esas cadenas productivas, en esos distintos ecosistemas, ¿verdad? Este es un ejemplo de la industria musical en Irlanda, ¿verdad? Y fíjense que usted puede ser cuán detallado quiera hacerlo, porque muchas cosas se subdividen, ¿verdad? Y al final tienen muchísimos niveles de especialización y eso nos permite saber, ¿verdad? ¿Quién está haciendo qué en el territorio? Y dependiendo de quién está haciendo qué, pues podemos nosotros buscar alternativas de mejorarlo. Y como análisis y como ejercicio de análisis de oportunidades, mi recomendación siempre es que como proceso nosotros visualicemos el ecosistema, hagamos, ¿verdad?, ese mapa de actores en el cual podamos saber quién está haciendo qué, y luego de ahí hagamos un diagnóstico profundo de fortalezas y debilidades en ese ecosistema. Aquí tiene que haber un ejercicio de desprendimiento, como yo digo, ¿verdad? Normalmente ya uno tiene su idea y uno quiere alinear todos los planetas a la idea de uno. Eso no es lo que estamos pidiendo ahora. Ya estamos claros con tu emprendimiento, con lo que tú quieres hacer, chévere. Guarda eso en una gaveta, quítate todo el sesgo que tienes con tu emprendimiento y mira el ecosistema de manera objetiva. A lo mejor lo que sale de ese diagnóstico de fortalezas y debilidades son unas áreas de oportunidad que tú no tenías idea. A lo mejor Adrián estaba pensando en producir para radiodifusión y descubre que lo que hace falta ahí es que alguien, suplidores de equipo técnico. Pero a lo mejor hay una oportunidad ahí. Después Adrián decide si la quiere aprovechar o no. Yo recuerdo un escenario, un ejemplo bien interesante con el sector de la danza y grupos de baile. Recuerdo cuando aquella entidad muy importante aquí en Puerto Rico identifica que las zapatillas, que la producción de zapatillas era un área de oportunidad increíble, porque uno de los gastos más importantes de los jóvenes, de los niños, era el consumo de zapatillas para el ballet, ¿verdad? Por lo rápido que se agotaban, por el deterioro, por la calidad, por el costo, y ahí encontraron una oportunidad de emprendimiento. Entonces, de nuevo, visualizamos el ecosistema, hacemos ese mapa de actores, vemos quién está haciendo qué y quién no. Vamos a ver que muchas veces falta mucha articulación entre los sectores. Y de ahí identificamos oportunidades. Y de esas oportunidades
empiezan las ideas de emprendimiento. O sea, una oportunidad, hay que separar la oportunidad de las ideas, ¿verdad? Las oportunidades es un problema que hay que resolver. Tú puedes resolver ese problema de múltiples formas, ¿verdad? La falta de datos para la toma de decisiones en un sector puede ser una oportunidad. ¿Cuál es la solución que tú le vas a dar? No sé, a lo mejor es una alianza con una universidad, a lo mejor es proponer, ¿verdad? Una empresa que genere investigación para el sector y que venda los estudios o haga estudios sindicados. Una oportunidad puede ser que no hay espacios de difusión para las artes escénicas. Bueno, podemos hacer teatro, la solución puede ser teatro, las soluciones pueden ser producir eventos virtuales, la solución puede ser bares culturales para espacios, para producciones más pequeñas. Así que hay una diferencia entre las oportunidades y las soluciones que tú propones para esas oportunidades. Así que mi invitación es haga ese ejercicio, porque ese ejercicio le va a permitir validar si lo que está haciendo, oye, lo que usted está proponiendo va por la dirección correcta, porque probablemente va a anticipar unos retos que no había visto. Va a anticipar unos retos que no había visto. Entonces, aprovecho y les comparto, déjame poner esto aquí, nuevamente, ¿verdad? Ese resumen, déjame proyectarlo acá, les comparto nuevamente el resumen de esa metodología que les estoy proponiendo, ¿verdad? Vemos el ecosistema, hacemos mapa de actores, diagnosticamos fortalezas y debilidades. Usted conoce muy bien lo que es un análisis FODA, ¿verdad? O DAFO, o SWOT en inglés. Haga eso mismo, pero en vez de con su emprendimiento, hágalo con el ecosistema. Y luego de ahí, usted estará en posición de identificar oportunidades y de esas oportunidades entonces viene ese proceso creativo de generar ideas y las ideas siempre validadas en propuestas de valor, ¿verdad? Tiene que añadir valor para el cliente o para el ecosistema. Toco ese tema ¿verdad? Del mapping brevemente, ese ejercicio de mapa de actores que me parece muy, muy importante. O FOAR también, ¿verdad? No lo había visto de esa manera. Todas las combinaciones posibles de esas 4 palabras, debilidades, oportunidades. Y creo que lo tengo más adelante para que lo vean para el beneficio de aquellos que no estén muy familiarizados, ¿verdad? ¿Quién es quién? Eso es lo que busca el ejercicio del mapa de actores. Y nosotros acá tenemos, ¿verdad? Esto es un ejemplo de una iniciativa que se llama Echar Pa'lante, que estaba destinada a fortalecer el ecosistema empresarial y eso fue un ejemplo muy interesante de cómo se visualizó el ecosistema de fortalecimiento, de hecho con una metodología de Eisenberg de la Universidad de Babson, que es muy experto en el mapeo de ecosistemas. Esto se los comparto porque fue un ejercicio muy bonito que hicimos hace 2 meses en República Dominicana, con un equipo maravilloso, ¿verdad? Del Centro Cultural Español, Ceci Moltoni, que es una importante gestora cultural, y todo el equipo. Y mira cómo ellos visualizaron el ecosistema de música emergente en República Dominicana. Y fue un ejercicio bien divertido, participativo, donde fuimos construyendo cuál era ese proceso. Y al nivel de detalle de las actividades como esto que ven aquí. Miren la cantidad de actores que hay. Estos no son actores, perdón, esto es el detalle del ecosistema. De hecho, después de esto se le puso nombre y se mapearon casi 1.600, no recuerdo cuánto, pero cada ecosistema decide qué es importante para ellos, ¿verdad? Y como les mencionaba, el DAFO, el FOAR, el FODA, es ese análisis interno y externo de los puntos fuertes y los puntos débiles. Y la invitación en gran medida es hacer lo mismo para el ecosistema. O sea, lo que es externo siempre es externo
o sea, lo que es externo, lo que es debilidades y amenazas es externo al ecosistema. Estos son cosas más del macro que no tenemos, que no podemos controlar, ¿verdad? Lo político, lo económico, lo demográfico, lo legal, y casi siempre lo interno es del ecosistema, de música, de teatro, de radiodifusión, de arte escénica, de cine, de música clásica, etcétera, etcétera. ¿Y qué nos dicen estos escenarios de análisis de ecosistemas? Bueno, vamos a encontrar ese tema de distribución y de circulación. Yo creo oye, pueden comentar cualquier idea relacionada a potenciales retos y amenazas de sus ecosistemas, pero en general vamos a ver un problema de acceso a mercados. Eso yo le garantizo que es estándar en la mayoría de los ecosistemas. Todavía el producto creativo y su acceso a mercado es un reto importantísimo. Y se lo digo como un área de oportunidad, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a mercados locales e internacionales? Es un reto importantísimo. El tema de la internacionalización también es un reto que vamos a encontrar siempre en esos análisis de cadenas productivas, y la necesidad de colaboración. Yo aquí voy a hacer, ¿verdad?, esta pausa para hacer el llamado que siempre he hecho en los últimos años, que yo creo que es el talón de Aquiles del sector cultural y creativo, y es lo que yo llamo los emprendimientos colectivos. Tengo la impresión, y no sé si el caso de Ecuador es el mismo, probablemente en toda Latinoamérica, los colegas que están por ahí bien pueden comentar, hay muchas que no las va a poder generar un emprendimiento. Entonces, yo creo que cuando tú miras esa cadena productiva y mientras más detallada la veas, oye, vamos a mirar nuevamente esa del sector musical, ¿verdad? Miren este panorama. Miren este panorama, desde lo educativo, los públicos, el talento humano, incluyendo el talento creativo, la producción de eventos, los lugares, el apoyo técnico, los sellos disqueros, las agencias, la distribución y el licenciamiento, los aliados estratégicos, el financiamiento, la difusión, la formación de público. Y muchas veces venimos de la cultura del hazlo tú mismo y pretendemos que uno va a llenar todas esas actividades de la cadena, y al final tú tienes un sector que muchas veces se agota cuando se da cuenta que no puede distribuir, que no puede formar público, que no puede producir, que no puede distribuir. Y muchas de esas soluciones, nosotros acá hablamos de las fincas, ¿verdad? Todo el mundo quiere hacerlo todo. Pues, oye, porque cuando uno está emprendiendo, uno va para adelante como el elefante. Pero hay que buscar soluciones colectivas. Y eso es lo que yo llamo emprendimientos colectivos o emprendimientos de segundo grado, ¿verdad? Emprendimientos de emprendimientos. Y en ese ejercicio hay una línea continua de lo informal a lo formal, ¿verdad? Un emprendimiento colectivo informal es cuando tú y yo nos sentamos a ver qué colaboración podemos hacer juntos, cómo tú me ayudas a difundir mi trabajo, yo te ayudo a difundir el tuyo. Eso es un sector, eso es una actividad mucho más orgánica. Eso después puede evolucionar en alianzas estratégicas, que son ya proyectos mucho más formales. Y eso después puede evolucionar en un concepto que yo creo que nosotros no hemos aprovechado mucho, y es el concepto de las marcas colectivas. Yo creo que no todos nosotros tenemos que ser una marca. Nosotros podemos agruparnos bajo marcas que se encarguen de todo ese ejercicio de llegar a mercado. Y podemos usar el concepto de sus marcas, ¿verdad? Sabemos que hay muchas empresas en otras industrias que manejan muy bien el concepto de marcas y submarcas. Así que yo invito a los proyectos musicales, a los proyectos marcas paraguas, ¿verdad? Exactamente.
Gracias Álvaro por ese concepto. Tenemos que ensayar esto en el sector cultural, en la música, en el teatro. No todo el mundo tiene que tener una compañía de producción. A lo mejor tenemos que tener una compañía de producción que albergue varios proyectos y colectivos artísticos. No todos nosotros vamos a tener que tener la formalidad de la corporación y de la institucionalidad. En muchos de nuestros países los retos tributarios, legales, de formalización son grandísimos. ¿Cómo creamos paraguas? Que nosotros le decimos acá sombrillas, ¿verdad? ¿Cómo creamos paraguas que liberen a los emprendedores de la burocracia? Oye, yo pago porque me liberen de la burocracia. Así que ese concepto paraguas, ¿verdad? Está de marcas paraguas, es un concepto importante. Y luego está la formalización, quizás el extremo más formal, que bien pueden ser las cooperativas, ¿verdad? Y ese tema creo que es una agenda inconclusa. Yo tuve el honor acá de dirigir una cooperativa de cantautores durante 5 años más o menos, y el proyecto duró como 9 o 10 años. Pienso que es un modelo que es el modelo que estamos buscando, porque parte de la lógica de la sostenibilidad, ¿verdad? Parte de un grupo de personas con una necesidad común que se juntan para buscar una solución a ese reto. Javier, tenemos, bueno, en Facebook nos dice Andrea Carolina, un saludo para el doctor Javier, un gusto escucharlo. Quisiera preguntarle por el análisis de este tipo de ecosistemas creativos. ¿Qué tan difícil es trabajarlo o entrar si no se tienen todos los datos disponibles, cuando no se sabe qué tantos artistas y creadores existen, por ejemplo? Un saludo grandísimo, Andrea, qué bueno que estés por acá. Editamos un libro en Colombia con la editorial agustiniana, muy importante, sobre industrias culturales y creativas en Latinoamérica. Yo pienso que este ejercicio, hay dos miradas, ¿verdad? Está la mirada bien industrial tradicional, que requiere de un montón de información, inclusive de cuentas nacionales, ¿verdad? Porque en cuentas nacionales tenemos datos de insumos, de bienes intermedios y de bienes finales. Y esa es una mirada que si no hay observatorios, si no hay universidades investigando, no lo vamos a lograr. Pero desde la mirada del emprendedor, para mí también es importante hacerlo desde un enfoque mucho más cualitativo y orgánico. O sea, yo creo que hay un ejercicio que el emprendedor tiene que salir allá afuera a conocer quién es la gente que juega en su parque, ¿verdad? Así que definitivamente el análisis tiene distintos niveles de profundidad. Yo lo mismo le pido esto a un estudiante de primer año, a un artista, que a un gobierno, ¿verdad? Con su deber de producir información importante para el sector. Así que es bien importante tener los datos. Muchas veces lo hacemos de una manera muy cualitativa, ¿verdad? Usando estrategias de pensamiento de diseño para ir moldeando estas estructuras, pero a nivel de industrias es importante tener datos. En nuestros países se usa mucho el modelo ¿verdad? Del análisis de insumo-producto, porque te dice a nivel de industria quién están los insumos, quién están los bienes intermedios, quién están los bienes finales, y puedes ver esa relación, así como su efecto multiplicador, que también ayuda mucho a la abogacía de mayores recursos para la cultura. Pero el que no lo tenga, que lo construya en niveles mucho más cualitativos para ir empezando a familiarizarse con su sector. Joaquín. Ay, perdón. Ahora no, sí, tuve un problema técnico. Tengo un problema técnico, pero bueno, a mí me parece muy interesante. Mira, nosotros hemos estado, justo cuando comentabas el tema de las marcas paraguas y de estas estructuras de segundo grado, de tercer grado, ¿no? De hecho, es una reflexión que nosotros hemos tenido alguna vez, incluso como Casa de la Cultura, ¿no? Como institución de apoyo al sector cultural, a los sectores culturales de aquí, de la SOAI.
un poco a veces sentimos que nosotros somos una institución de tercer nivel, es decir, que nuestra función precisamente es articularnos, pero que para eso una de las necesidades es apoyar la conformación de estructuras de segundo grado. Es decir, porque si no es muy difícil, ¿no? Es decir, si no, ¿qué haces? Apoyas individualmente. Entonces te vienen artistas o gestores o creadores que tienen problemas, cada uno su problema, y tú les vas apoyando a cada uno. Y claro, como digamos, desde un marco de institución ya provincial, eso complica mucho en la llegada efectiva, porque obviamente la demanda es enorme. En cambio, lo que veíamos es, como os dije, es si podemos apoyar la conformación de estructuras de segundo grado, cooperativas, asociaciones, sociedades, colectivos, etc., ahí tienes una posibilidad de impacto mucho mayor. Entonces yo pienso que esa visión, ¿no? Precisamente de estas estructuras que abarcan, digamos, marcos más grandes y que por lo tanto permiten de alguna manera conjugar esas capacidades, es clave totalmente desde una visión incluso para las instituciones que damos soporte a cultura, ¿no? Totalmente. Y yo creo, y cuando te escuchaba, pensaba, uno de los proyectos, yo creo que también puede ser un gran modelo para muchos, es el proyecto de nuestro barrio en la Universidad del Sagrado Corazón, que es la universidad donde trabajo. Y es un proyecto que se desarrolló inicialmente para diseñar y conformar de una manera muy participativa un distrito cultural en el barrio de Santurce. Y ese proyecto que capacita emprendedores es un modelo de emprendimiento colectivo. Así que ¿verdad? Las universidades pues tienen las infraestructuras para montar esto. Las casas de cultura también podrían tener esta infraestructura. Y una cosa muy simple, ¿verdad? Y esto lo digo como antesala a lo que voy a proponerle. Siempre me llamó la atención que en el proyecto de nuestro barrio, cuando pedíamos esa propuesta de negocio final, que en algunos casos incluía hasta capital semilla y demás, se exigía un componente de colaboración. O sea, nosotros normalmente pedimos pues propuesta de valor, modelo de negocio, perfil de la audiencia, análisis competitivo, análisis de riesgo, modelo financiero, impacto cultural, que siempre lo pregunto, y colaboración. Dime qué vas a hacer con alguien de los que estaba aquí en esta mesa. Y eso ya te va obligando a tender puentes. Así que eso es una manera muy sencilla de empezar a pedir esas conexiones. Ahora, yo creo que todos nuestros territorios y países tenemos que empezar a diseñar procesos. De hecho, el año pasado estuve colaborando en eso bien interesante en la ciudad de Cali, con Lady, precisamente la Secretaría de Desarrollo Económico, fue interesante que en esa convocatoria de apoyo a emprendedores solicitaban emprendimientos y asociaciones, ¿verdad? Entonces, la Asociación de Escuelas de Baile, la Asociación de Orquestas de Salsa, la Asociación de Cine, la Asociación de managers de música. Entonces, ibas moldeando, ¿verdad? Ese tema de colaboración. Yo creo que hay que incubar estos emprendimientos colectivos. Y yo creo que hay que literalmente diseñar programas donde se diga, en este programa lo que vamos a incubar son emprendimientos colectivos. Así que júntense, pónganse de acuerdo y después solicitan, ¿verdad? Y estoy seguro que todos los ecosistemas necesitan esa dinámica de colaboración, ¿verdad? Así que ese tema de los emprendimientos colectivos me parece a mí que es un tema que tenemos que ensayar. Y oye, no tiene que ser solamente a nivel de territorio local. Yo estoy seguro que los retos que tienen los músicos en Cuenca o los cineastas o los bailarines y bailarinas, los artesanos y artesanas, yo estoy seguro que son los mismos retos de los artesanos y artesanas en Puerto Rico, de los diseñadores y diseñadoras en Puerto Rico. Entonces me pregunto cómo esas estructuras pueden ser transnacionales. Uno de los retos grandes que tiene la internacionalización de nuestras industrias culturales y creativas, que siempre he dicho, ¿verdad? Que nuestro mercado local no son nuestros países, nuestro mercado local es la
región. Y sin embargo, todavía lamentablemente tenemos muchísimas restricciones entre país y país para lograr ese intercambio, ¿verdad? Y yo me pregunto cómo las estructuras de licenciamiento pueden ser una estructura para un poco trascender esas barreras al comercio internacional que todavía existen. ¿Cómo los diseñadores pueden licenciarse productos para que en vez de yo mandar un producto desde Ecuador hasta Nueva York, yo tenga un emprendedor en Nueva York que pueda fabricarlo allá, ¿verdad? Si fuera el caso de la moda, del diseño industrial, etcétera, etcétera. Y cómo, ¿verdad? Crear esas estructuras a nivel transnacional. Eso es una propuesta que queremos hacer, que siempre he pensado que es importante. Ahora, hay un elemento adicional que es la conformación del ecosistema y entender, y esto un poco que voy a traer ahora, lo pienso desde el punto de vista más del sector en general que de los emprendedores, es la diversidad de actores que hay en el ecosistema, la diversidad de emprendimientos. Y yo creo que cada cual debe entender cuál es la magnitud de su emprendimiento para que pueda construir un modelo de negocio adecuado a ese emprendimiento. Y voy a compartirles mi pantalla para compartir una breve visualización de una mirada que siempre he tenido del ecosistema. Y es que muchas veces uno confunde, ¿verdad? Y uno no sabe dónde ubicar el trabajo cultural y ahora con todo esto de la economía creativa, uno piensa que la cultura toda está sujeta a las dinámicas de libre mercado. Y yo pienso que el ecosistema de industrias culturales y creativas o del arte, la cultura y las industrias creativas, que es un concepto que me gusta usar más ahora, ¿verdad? Más que generalizar en industrias culturales, me gusta hablar de las artes, la cultura y las industrias creativas, para que estén como todos juntos, pero a la misma vez, ¿verdad? No forzar a que uno esté bajo el otro. Y no podemos tratar a todos los emprendimientos de manera igual. Y yo propongo visualizarlo como pirámide. ¿Por qué? Porque la pirámide te dice también una distribución de cantidad. La realidad es que la base de la pirámide son emprendimientos de base, ¿verdad? Lo que yo llamo emprendimientos de base o empresas de base o entidades de base, que son las que producen contenido cultural y creativo. Un cineasta, un diseñador, un locutor, un escritor, todas esas son empresas de base. Pero mira lo interesante de esto. Arriba tú tienes si fueras a hablar del plano global, arriba tienes a Netflix. Pero mira la lógica. Si es pirámide, no hay punta de la pirámide si no hay base. Entonces, al final del día, lo que sostiene el ecosistema es la gente que crea contenido, porque las plataformas son plataformas porque tienen contenidos culturales que difundir. Y arriba de esas empresas de base hay un segundo segmento que yo llamo empresas competitivas y que las describo como aquellas entidades que de una manera operan en una dinámica de oferta y demanda. Son aquellos que ya la base de la pirámide muchas veces es exitosa si llega a un nivel de sostenibilidad, pero no tiene ni que llegar a nivel de sostenibilidad porque muchas veces van a requerir apoyo estatal, subsidio, etcétera, etcétera. Y las del medio son competitivas. Las del medio sí se sostienen económicamente, porque operan en una relación de oferta y demanda, y en oferta y demanda pues tienes que generar más de lo que gastas. Y arriba hay un segmento mucho más pequeño de esas empresas que son empresas de alto impacto. ¿Qué es alto impacto? ¿Verdad? Yo decía Netflix por dar un ejemplo, pero en este caso puede ser la gran empresa de moda que está creciendo y que está exportando, ¿verdad? La magnitud va a depender de qué consideramos nuestro ecosistema. ¿Y por qué esto es importante? Porque cada emprendimiento tiene que entender dónde ubica
para tener claro su propuesta de valor y su modelo de negocio. No puede aspirar a ser una empresa competitiva si realmente su trabajo es puramente artístico y no opera en una dinámica de mercado. Pero también esto nos va a ayudar a dónde buscar recursos y dónde suplir, ¿verdad?, esas necesidades que tenemos. Yo creo que cada una de ellas tiene necesidades distintas, ¿verdad? Muchas veces las empresas de base necesitan más subsidios, necesitan, ¿verdad?, premios y acá, ¿verdad?, aquí hay, usamos muchos conceptos en inglés, por eso estoy buscando las traducciones, ¿verdad? Pero principalmente subvenciones, premios, ¿verdad?, convocatorias, etcétera, etcétera. A veces necesitan infraestructura y espacio físico. Fíjate que ya las empresas competitivas ya necesitan una dinámica más de industria tradicional, ¿verdad? Acceso a capital mediante deuda, incentivos salariales, ¿verdad?, líneas de crédito, etcétera, etcétera. Principalmente deuda. En cuestión de financiamiento, es deuda. Y la punta de la pirámide, pues muchas veces ya por su expectativa de crecimiento puede apelar a capital semilla, capital de riesgo, inversionistas ángeles. Si tú eres un emprendimiento competitivo, no pienses en capital de riesgo porque no estás diseñado para suplir el nivel de rendimiento económico que espera ¿verdad?, un inversionista de alto riesgo, un inversionista ángel. Entonces, probablemente la emisión de deuda, coger un préstamo es más barato que un inversionista. Así que este concepto de la pirámide para el ecosistema ayuda a entender de alguna manera cómo se da esas necesidades ¿verdad?, de manera general. Estamos generalizando. Javier, Sí. Javier, antes de que cambies, o sea, yo realmente creo que esta figura es clave. Es una cuestión clave. Tocas un punto que es neurálgico, porque es una cosa que vemos, ¿no? Muchas veces el problema a la hora de ver los mecanismos de apoyo es qué tipo de mecanismo de apoyo se traduce realmente en una efectividad. Obviamente, como hemos visto antes, si no existe una estructura de ecosistema, tú puedes trabajar en la base, pero algo está fallando porque no estás teniendo el acceso a mercados, no estás teniendo el acceso a la parte del consumo, que generalmente son las estructuras que están más arriba. ¿Qué ha pasado ahora mismo? Que de hecho era una pregunta que tenía, ¿no? Es decir, la conexión del ecosistema local con el ecosistema global siglo XXI en su máximo apogeo y con la pandemia ni se diga, que es el tema de las plataformas. Es decir, vivimos en un mundo dominado por las plataformas, por las grandes corporaciones que tienen precisamente los mecanismos de comercialización y el resto nutrimos. Es decir, una de las cosas que más gracia me hace a mí es ver a mucha gente quejándose del capitalismo, quejándose de todo el consumismo, no sé qué, no sé cuánto, y publicando todos sus comentarios anticapitalistas en Facebook, que precisamente es quizá una de las empresas marca más digamos, simbólicas de este nuevo capitalismo, ¿no? Entonces, esto que tú estás marcando aquí es fundamental. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Una de las cosas que vemos para todo este sector de base, o sea, la cuestión de espacios físicos es clave. Una de las cosas que tenemos en el Ecuador a nivel público son espacios, más que recursos. Tenemos espacios y, sin embargo, hay problemas porque no se entiende o no se logra generar la normativa adecuada para que esos espacios puedan ser de uso de todo este sector de base que lo requiere. Tienes espacios vacíos y gente que necesita espacios y tal. Entonces, claro, son cosas que realmente solo ya identificándolas y generando los mecanismos adecuados ya cambian totalmente las reglas de juego. Totalmente, Joaquín. Y yo creo que lo importante, uno de los elementos más importantes es alinear recursos, ¿verdad? Por dos razones. Porque no tienes ecosistemas si no tienes contenidos, ¿verdad? Entonces, eso por un lado es importante. Y yo creo que a veces nuestros países o todos, yo creo que corremos mucho con las modas, ¿verdad? El capital de riesgo, ¿verdad? La inversión de riesgo se ha vuelto bien de moda ¿verdad? Por Silicon Valley, por todas, ¿verdad? Los ecosistemas, por las empresas unicornio. Entonces, de repente, vamos a aplicar al emprendimiento cultural y creativo,
donde quizás el 90% no tiene esa estructura. Entonces, un ejemplo, ¿verdad? Lo digo, un ejemplo bien dramático, es alinear mejor recursos con necesidades. Y que un ecosistema entienda que no es, o sea, que el emprendimiento cultural y creativo no es uno solo. Hay múltiples niveles. Yo tengo que atender el tema del alto impacto, por lo que tú bien dices. Si no atiendo el tema de alto impacto, voy a estar siempre trabajando para otro, ¿verdad? Voy a estar siempre generándole contenido a otro. Yo siempre cito a un autor muy importante que se llama Chris Bilton, que Bilton publicó un libro que se llama The Disappearing Product, ¿verdad? El producto que desaparece. Y Bilton lo que dice es que, si bien es cierto que con la revolución digital nosotros aspiramos a que iba a haber una desintermediación, Bilton lo que dice es que no, lo que hubo fue una reintermediación. Salieron unos conglomerados y vinieron otros. Y esos conglomerados tienen modelos de negocio muy sencillos. O sea, Netflix, YouTube, Spotify, ¿verdad? Cualquiera de estas plataformas, Etsy, Amazon, todas tienen un modelo de negocio, ¿verdad? Hacer más dinero reduciendo costos. En las que tienen que ver con contenido, es cómo yo accedo a la mayor cantidad de contenido por el costo más bajo, ¿verdad? Entonces, tengo un dominio del canal, que eso Porter en el análisis de competitividad lo describe muy bien, ¿verdad? Con la fuerza, las 5 fuerzas de Porter y el poder sobre los suplidores. La saturación, ¿verdad? Y el exceso de oferta es tan grande que tienes poder de negociación, que las plataformas tienen poder de negociación. Y si no atendemos el tema, vamos a estar siempre supliéndole contenido a las plataformas. Así que hay que invertir en buscar alternativas a estas plataformas. Y, ¿verdad? Lo que mencionaba no solo es la parte económica y de financiamiento, sino que muchas veces las necesidades son distintas, ¿verdad? La empresa de base siempre necesita nuevas fuentes de ingresos, siempre necesita estructuras de organización, ¿verdad? Que le ayuden a ser más eficientes, necesitan indicadores de impacto, porque siempre, ¿verdad? Estamos postulando en convocatorias y a veces se nos hace difícil mostrar el valor de nuestros emprendimientos y de nuestro impacto. Ya las empresas competitivas necesitan más temas de marketing, ¿verdad? De estrategias de diferenciación y posicionamiento, necesitan más planificación estratégica, necesitan más cooperación y colaboración para crecer. Y muchas veces las empresas de alto impacto pues necesitan estrategias de crecimiento, internacionalización y apoyos. Hay una tercera vertiente que no la tengo visualmente, pero sigue la misma línea, y es quién aporta, ¿verdad? En las empresas de base definitivamente necesitamos que el gobierno esté presente, que subsidie y que aporte, ¿verdad? Mediante modelos diversificados. En la parte del medio necesitamos, a veces las universidades pueden suplir infraestructuras, espacios, el tercer sector, las fundaciones pueden estar en la base. Así que también hay otro nivel de quién hace qué, ¿verdad? En cada una de las etapas del ecosistema. Con este análisis, nosotros debemos ser capaces de fortalecer mejor lo que estamos ofreciendo. Primero, validar si lo que estamos haciendo tiene sentido. Oye, y si es un emprendimiento por necesidad, lo hacemos porque lo hacemos, ¿verdad? Pero no pensemos que estamos en un emprendimiento de oportunidad y competitivo si realmente nuestro modelo de negocio es un modelo de empresa de base. Y hay modelos de empresa de base que balancean ¿verdad? La sostenibilidad económica a través del mercado con el subsidio, y uno logra ese equilibrio. Y eso es importante mantenerlo. Lo que no quiero que pase tampoco es que
que apliquemos modelos de crecimiento donde no los hay. Yo creo que todo el tema tecnológico, todo el modelo de los startups, a veces nos obliga a impulsar todos nuestros emprendimientos hacia una escalabilidad que no es necesaria en muchos casos en el sector cultural. A lo mejor la escalabilidad está en una idea de alto impacto que podemos generar colectivamente luego, pero no apliquen estrategias que no estén alineadas con el modelo. Y ese fenómeno, siempre digo, tiene que partir de la misión. O sea, tiene que partir del porqué. Cuando uno empieza un emprendimiento cultural, siempre he dicho, define el porqué, define la misión. Porque cuando tú termines allá afuera, vas a entrar en la selva de la economía, del mercado, de la oferta y demanda, y tú necesitas un ancla del cual agarrarte para cuando empieces a negociar, decidir qué cosas en qué cosas vas a ceder y qué cosas no. Cuando uno empieza a hablar de modelos de negocio, de propuesta de valor, de beneficios para el cliente, de aliviar incomodidades, de resolverle problemas al consumidor, de saber cuánto cuesta resolver esos problemas al consumidor, de saber cuánta demanda hay. Cuando tú empiezas a hacerte todas esas preguntas, tú empiezas a quitarle cositas a tu misión, ¿verdad? Porque tienes que empezar a ceder y a ceder y a ceder. Y hay un momento en que tú te vas a virar y vas a mirar tu misión y te vas a decir, de aquí para adelante no puedo ceder. Y de aquí para adelante no puedo, de aquí en adelante no puedo complacer más al mercado. Y esa es a su vez la explicación más grande al tema del emprendimiento cultural. Muchas veces la gente piensa que el emprendimiento o que economía y cultura no pegan porque al traer la dimensión económica a la cultura supone que voy a estar respondiendo únicamente al mercado. Y no, es una línea muy continua desde tener una orientación profunda en el producto artístico hasta tener una orientación profunda en el consumidor. Y hay emprendimientos culturales que quieren. Y muy bien, pero muy bien también cuando el producto cultural y creativo que tú generas no responde a la dinámica de mercado. De hecho, para el beneficio de los gobiernos, es importante subsidiar la base de la pirámide, porque sabes que ahí es que está la innovación. Si tú le dejas a la etapa competitiva y al alto impacto, la innovación no va a pasar. ¿Sabes por qué? Porque ya los modelos de alto impacto requieren encontrar modelos de negocio. Y los modelos de negocio son fórmulas. Cuando tú tienes una fórmula, tú te quedas en la fórmula. ¿Por qué vas a experimentar si tienes la fórmula ya, verdad? Piensen en la música, piensen en el teatro. De hecho, hay varios estudios y ahora no recuerdo la referencia, pero algunas investigaciones empíricas de hace muchos años, recuerdo que eran de algunos journals del principio principio del 2000, quizás finales de los 90, que confirmaban que en el caso del teatro, las empresas más innovadoras eran aquellas que tenían subsidio gubernamental. Mira esto, en la industria tradicional siempre hemos argumentado que el Estado no debe intervenir porque la competencia es la que genera innovación, ¿verdad? Deja el libre mercado que compita, que entre ellos la misma competitividad va a generar innovación. Y lo que decía en el caso de las artes era que era todo lo opuesto. Cuando el Estado subsidiaba a unas compañías y esas compañías no tenían que preocuparse por la presión del mercado, podían innovar. Podían innovar porque no tenían la presión. Los que estaban metidos en el teatro comercial, pues tenían que seguir la fórmula de éxito y nadie innovaba. De hecho, hace unos años, en discusiones con colegas de otras generaciones de las artes, el teatro y el cine y la publicidad, me decían interesantemente que el mejor momento del
teatro en Puerto Rico era cuando las telenovelas estaban en todo su apogeo. Fíjate que una industria mainstream era la que provocaba mayor innovación. Yo decía, pero no entiendo por qué tú dices eso. Bueno, porque como había trabajo y taller en la televisión, había que producir teatro comercial, lo que venda, ¿verdad? Lo que vende. Así que esas dinámicas de innovación inclusive son un poco distintas que en otros sectores industriales. Quiero hacer una pausa, ¿verdad? Porque no quiero, y quiero tener oportunidad de escuchar algunas preguntas, algunas reflexiones y que podamos, ¿verdad? Profundizar sobre algunos de estos temas que no hayamos discutido para el beneficio de sus emprendimientos y de sus proyectos. Sí, justo Javier, estamos, ya el tiempo vuela, pero en Facebook nos preguntan, Carlos Barros, acerca de dónde puede conseguir el libro y dónde se puede comprar. Pues mira, te voy a compartir aquí mi información de contacto. Nosotros tenemos una página que se llama Emprendimiento Creativo, ¿verdad? Donde trato de compartir contenidos y experiencias. En la página de emprendimientocreativo.com se puede conseguir el libro. Se consigue en varias plataformas digitales, ¿verdad? Dependiendo de dónde estén ubicados. También a través de la página de internet. También quiero hacerles una invitación a que busquen, hay una página que se llama sagrado.tv, sagrado.tv, es una página de la universidad y les comparto que ahí hicimos un contenido en videos donde hicimos un video de cada uno de los capítulos del libro, así que tienen una alternativa ahí también. Eso está disponible en podcast, ¿verdad? Que fue lo que les compartí aquí, así que siempre, ¿verdad? Además del material editorial del libro, pues tratamos de generar contenido visual, videos. Pueden ir a la página de YouTube de Emprendimiento Creativo y encontrar múltiples conferencias. Siempre creemos ¿verdad? En la innovación abierta y en seguir difundiendo estos contenidos. Así que ahí están las redes sociales. También estamos siempre conectados y compartiendo ese contenido. Así que sagrado.tv van a ver una parte de módulos educativos y ahí también pueden conseguir los contenidos del libro en video y espero que sea de su agrado, que les funcione y que podamos seguir, ¿verdad? Compartiendo estos conocimientos y las experimentaciones que vamos haciendo en nuestros países. El aprendizaje colectivo creo que es el futuro del emprendimiento cultural. Todos los errores, y déjame decir esto como un ejemplo final, ahorita estábamos hablando del proyecto Industrias Culturales de Cali y de la colega Lady. En 2013 yo fui por primera vez a Cali a conocer el proyecto Emprendimiento Creativo, el proyecto de Industrias Culturales Cali, para verlo de primera mano y compartir los logros y los fracasos, ¿verdad? Todos nosotros somos locos publicando informes de impacto, ¿verdad? Y siempre comunicamos todo lo bueno. Y para mí, con Diana, con Patricia, con todo este equipo maravilloso y conocer los aprendizajes, vamos aprendiendo juntos, tropezando, avisándole al otro dónde estuvo la piedra para no cometer el mismo error. Y estoy seguro que a partir de ahora, ¿verdad? La incubadora cultural de Cuenca se junta a esa comunidad de aprendizaje colectivo. Bueno, así es, Javier. Yo me incluyo, oí uno de tus podcasts justamente cuando buscaba toda esta información y de verdad que también me quedé enganchada, así que recomiendo a todos los que están aquí que puedan darse también
una vuelta por todos estos contenidos, porque sin duda el tiempo siempre resulta corto para resolver todas las dudas. Pero, sin embargo, igual si alguien quiere ahora hacer una pregunta y activar su cámara o su micrófono, puede hacerlo. Vamos a habilitar sus micrófonos cuando ustedes pueden poner en el chat su pregunta o activaremos ya sus micrófonos de cada uno. Así que daremos paso a algunas preguntas. No sé si alguien se anima y puede igual levantar la mano y nosotros le abrimos su micrófono. Bueno, Tenemos un... mientras que se animan, creo que Adrián, Sí. la mano, si no iba a intervenir yo. Sí, te escuchamos, Joaquín. No, pero Adrián levantó la mano. Ah, Adrián, a ver, ya le activo el audio. Ya, listo. No, no se escucha todavía. Hay que activar el micrófono. Lo tiene muteado, ¿no? Ahí. Aló. Ahí. Listo, Javier, buenas noches y buenas noches a todos. Javier, una consulta. En Puerto Rico, si nos podrías, por favor, ubicar un poco cuáles son, yo digo, las 5 empresas más importantes referentes a la cultura. ¿Qué es lo que más pega ya? ¿Qué es lo que más productivo, pues, se viene a ser el arte, la cultura en Puerto Rico? ¿Tienes alguna... oye, me pones en una posición bien difícil con tanto proyecto que apoyamos y que... Pero ¿tienes algún interés en algún sector en particular? O sea, porque obviamente, ¿verdad? Pues podemos hablar de la gama amplia de la industria más mainstream, ¿verdad? De lo artístico, de lo musical, de la producción, pero también está pues, las artes escénicas. No sé si tienes algún interés o en algún subsector en particular o... En particular, no, nada en particular. En general, no. En general, para ver un poco cómo está desarrollándose la cultura y sobre todo en lo referente a proyectos, Javier. Mira, hay un caso bien interesante. En la industria de la cultura y el entretenimiento en general, hemos tenido el reto de que, por ejemplo, Puerto Rico es una potencia musical, tú sabes, es una potencia musical y hay que decirlo, ¿verdad? Con orgullo y poca humildad. Sin embargo, es un gran ejemplo donde las estructuras de producción no están en Puerto Rico, ¿verdad? Los sellos disqueros, las grandes casas de producción, mucho de esto se coordina desde Miami o Los Ángeles, Nueva York. Entonces, ahí tienes un ejemplo que tú dices, wow, Puerto Rico debería tener una economía musical grandísima. Sí, pero no, porque no hemos sido capaces de aprovechar esas otras etapas de la cadena, ¿verdad? Y hay unas empresas locales que han ido, ¿verdad? Como quien dice, haciendo mollero y capturando lo que les toca, pero mucho de eso pasa fuera de Puerto Rico. Me parece que toda la producción de eventos, hay grandes productores, toda esa economía de espectáculos públicos es grandísima, ¿verdad? Grandes productores que a su vez están empezando a entrar a mercados internacionales, ¿verdad? Hay compañías, hay empresas de producción, que algunas que giran en torno a figuras, pero otras colectivas como Buena Vibra, por ejemplo, ¿verdad? Los grandes productores, Angelo Medina, Pepe Dueño, Paco López, están, ¿verdad? Pero más en la parte de la música urbana y de todas esas manifestaciones. Hay modelos de emprendimiento exquisitos a nivel
a nivel pequeño, ¿verdad? Y cuando digo pequeño, digo esas empresas de base competitiva, ¿verdad? Entre medio de esas dos. Recientemente estábamos en una competencia de negocio, la más grande de Puerto Rico, ¿verdad? Que se llama Enterprise, y hay 4 o 5 proyectos culturales compitiendo ahí, ¿verdad? Uno de ellos se llama Cirque, que es una empresa de circo que opera un espacio en el Viejo San Juan, que ofrece servicios, que crea contenido digital. Otra empresa se llama Generations to Come, que manufactura diseño, ¿verdad? De cerámica, muebles, ¿verdad? Mobiliario. Ahí está compitiendo una empresa en el barrio, ¿verdad? La Perla del Viejo San Juan, que brega turismo cultural. Y te doy este ejemplo. El año pasado, una de las empresas, de las 3 empresas, es una empresa que se llama Innovia Luz, una empresa de teatro. Y te digo esto porque en el ecosistema de emprendimiento general, ¿verdad? Así que no nos quedemos en la cultura y ocupemos esos espacios también. Yo pues estoy vinculado a algunos proyectos como colaborador. Teatro Breve me parece que es una de las empresas de más crecimiento y de mejor modelo de negocio, que ya lleva 15 años operando, una compañía de comedia, y ahora acaba de estrenar un modelo de suscripción digital. Y así por el estilo, creo que hay una gama amplia de proyectos muy exitosos, ¿verdad? Nosotros en Inversión Cultural estamos trabajando un proyecto de apoyo gerencial a 39 proyectos, ¿verdad? Entre ellos artistas individuales como Andrea Cruz, que es un caso de música independiente estupendo, William Cepeda, Charly Sepúlveda, ahí está el productor Ángeles Delfín, Andanza, Fundación Nacional para Cultura Popular. O sea, hay una gama tan grande de proyectos en todos los sectores y de todos los tamaños, ¿verdad? Por eso siempre la pregunta es, ¿qué referente estás buscando? ¿Estás buscando un referente de desarrollo comunitario? Hay muchísimos proyectos maravillosos. Estamos buscando referentes de escalabilidad, ¿verdad? Y de exportación. Yo creo que la moda es un sector que también es bien importante explorar. En el tema del cine hay mucho por hacer, ¿verdad? Porque ya el cine tiene sus propios retos así que sí es bueno. Te invito a que te conectes con Inversión Cultural, sobre todo porque siempre estamos visibilizando esos emprendimientos y me parece que es importante compartir casos de éxito a nivel de la región. Álvaro tiene una... Sí, Álvaro, ahora mismo ya le activamos el audio para que pueda preguntar. Hola Javier, qué gusto verte y felicitaciones por la charla, súper interesante. Gracias. Solo una pregunta así muy rápida, me quedé un poco pensando en la pirámide que hiciste y creo que en un par de ocasiones recalcaste mucho que las empresas de base obviamente tendrían que tener un apoyo fuerte de parte del Estado. ¿No? Hablaste muy claramente, de hecho, de un tema de subvenciones, algo que, o sea, lo digo así con mucha claridad, a veces puede sonar un poquito, digamos, no sé hasta qué punto positivo o negativo, dependiendo del punto de vista, porque a veces acostumbrarnos a un modelo de pronto paternalista significa de que el emprendedor por sí solo no va a surgir si es que no hay este tipo de apoyos. Entonces, a veces volverse, no sé hasta qué punto, volverse muy dependiente en una etapa de estas del Estado, de lo que haga o deja de hacer. Y bueno, ahorita coyunturalmente, pues el Estado ha dado más palos de ciego que certezas, entonces no sé hasta qué punto esa puede ser un elemento que al final decida o defina más bien de que estos emprendimientos puedan surgir ya un ambiente competitivo y mucho más allá, ¿no? Esa era un poco como una especie de pregunta-reflexión, no sé si... Sí, no, tienes toda la razón. Tienes toda la razón si es una empresa que en sus etapas iniciales, o sea, yo sí creo, hay 2 formas en las que el subsidio es vital, ¿verdad? Hay unas manifestaciones culturales que si bien nutren
la punta de la pirámide solas no se sostienen, ¿verdad? Entonces, ahí entra un tema de política cultural. Yo lo veo desde el punto de vista económico porque al final tú necesitas gente que te cree contenido, pero hay un tema de política cultural. Te voy a dar un ejemplo. La orquesta, la música clásica, la orquesta sinfónica, no hay manera en el mundo, o el ballet nacional, no hay manera en el mundo que sean sostenibles. A la orquesta sinfónica hay que subsalarla porque hay que proteger el derecho de futuras generaciones a disfrutar de esas manifestaciones. Entonces, es un tema de política cultural, no es un tema de política económica. Ahora, ese es un modelo, ¿verdad? Y hay otros modelos en que lo tienes que subsidiar para que suba al entorno competitivo. Pero tienes que saber reconocerlo y hacer un ejercicio de honestidad y decir, mira, tú no tienes un emprendimiento, tú tienes un proyecto de gestión cultural y ese proyecto de gestión cultural, si atiende unos temas de educación, sostenibilidad, desarrollo comunitario, hay que manejarlos como parte de la política cultural. Pero no te puedo manejar por un emprendimiento porque no, si mi dinero es para llevar gente a la autosostenibilidad, pues en algunos casos voy a tener que decir que no. Y a veces no sabemos decir que no. Entonces, yo lo que no quiero es hacerle entender a un proyecto de arte que va a llegar a ser sostenible si en su modelo no es sostenible. Hay proyectos que no van a ser sostenibles. Entonces, ese ejercicio tenemos que hacerlo nosotros. Ahora, hay proyectos que pueden ser sostenibles a medias y que a lo mejor van a seguir pidiéndole subvenciones al Estado con lo poquito que queda, pero a lo mejor también yo quiero que generen algunas fuentes de ingresos para que sean parcialmente sostenibles. Entonces creo que lo que está planteando es totalmente cierto y nos toca un ejercicio a nosotros de honestidad y de saber dónde queremos poner los pocos recursos que tenemos. Pero ese es el gran dilema de qué es política cultural y qué es economía creativa. Eso es un dilema que... Y ese dilema es la madre del cordero, ¿eh? O sea, eso que toca realmente es también tangencial, porque al final es con lo que nos encontramos. O sea, tiene que haber servicios públicos de cultura, las bibliotecas. Déjame decirte algo, Joaquín. Bibliotecas. Déjame decirte un comentario. Y a mí lo que me preocupa es, en cuestión de política cultural, o sea, yo me viro para acá y hablo con los emprendedores y vamos oye, tú tienes una responsabilidad y tienes que cumplirla. Entonces, lo que no podemos permitir es que el Estado diga, mira, si estos muchachos que sean todos emprendedores, que la orquesta sea emprendedora y que la orquesta se sostenga por ella misma, ¿verdad? Entonces, por un lado tenemos que promover la autogestión y por el otro no dejar que el Estado aproveche esa oportunidad para renunciar a su deber, ¿verdad? De proveer unos servicios públicos, como tú bien dices. Es que totalmente, ¿no? O sea, esa es una de las cuestiones cuando hablamos de derechos culturales. O sea, hay unos derechos que son prestatarios, ¿no? Es decir, el Estado los garantiza porque los presta, ¿no? Entonces, claro, hay un mínimo de derechos culturales que tienen que ver con tener estas estructuras públicas que además se aterrizan en diversos niveles del Estado, ¿no? De gobierno nacional. Entonces, es importante entender esa mirada amplia. Y claro, luego de ahí, o sea, te encuentras con, por ejemplo, la realidad que nosotros tenemos, que incluso, digamos, en los servicios públicos tienes que ver cuáles son tus modelos de gestión, porque tampoco vale todo, porque si no, entonces se vuelve la caja sin fondo, ¿no? Entonces dice, bueno, como el Estado provee, pues bueno, aquí tenemos, y podría poner ejemplos nacionales, no sé qué cuánto, que cuesta 2 millones al año. Oye, ¿necesitas que cueste 2 millones al año? Sí, porque eso es súper chévere. Bueno, vale, pero a lo mejor con esos 2 millones podemos hacer más cosas, ¿no? Ahí vienen discusiones complejas porque obviamente tienen que ver con muchos niveles, pero entender esa doble responsabilidad entre el punto donde yo subsidio cosas que tienen que ser la base y que tienen que tener, y los otros que tienen que estar apuntados hacia ya modelos de desarrollo económico para que podamos impulsar mejores sostenibilidades ya de ciertas cadenas que quieren ser, ¿no? Que aspiran además a ser, es una cuestión que es clave, ¿no? Y eso es, realmente cuando apuntaste eso, es una de las cuestiones que eso tiene que ponerse sobre la mesa, total y absolutamente. Es una cuestión, de hecho, dentro de esto que te tomo la palabra, de esta colaboración, de este triángulo ahí, Puerto Rico, Cali, Colombia, Incubadora Cultural de Cuenca, y no triángulo, ¿no? Bueno, pues aquí con los compañeros de Loja también, o sea, es decir,
con todo esto que se está expandiendo y con Alejandro en Brasil, con Garimpo y con otros actores, o sea, es decir, esto es clave porque si no empezamos a madurar el nivel de debate y el nivel de diálogo sobre estas cuestiones, a veces se cogen como discursos muy tangenciales de un lado y de otro lado y ahí nos morimos. Ahí no pasa nada. Totalmente. Y esa es la invitación, ¿verdad? A seguir, a seguir aprendiendo juntos, ¿verdad? Porque hay mucho trabajo por hacer, es una agenda muy grande, pero ya hay gente que ha hecho un trabajo, tú sabes. Garimpo ha hecho un trabajo caótico en Brasil, del cual hemos aprendido todos, ¿verdad? Y queremos seguir aprendiendo. Y ese me parece que va a ser el futuro de todo el tema de economía creativa y al final ver proyectos sostenibles, ¿verdad? Proyectos que van añadiendo valor y que sobre todo, lo más que me preocupa a mí es que mejore la calidad de vida de los hacedores. Porque si mejora la de la comunidad, ya sabemos que está bien. O sea, ya sabemos que donde hay cultura, la comunidad florece y crece. La que me preocupa a mí es la de los hacedores del sector que constantemente subsidian su propio trabajo para que llegue a los demás. Y cuando el barómetro de calidad de vida, para mí, es la condición de bienestar económica, social ¿verdad? Y hasta de los hacedores, ¿verdad? De los artistas, de los creativos, de los emprendedores y de los gestores culturales, y a eso aspiramos en el corto, mediano y largo plazo. Chévere, pues no sé, yo creo que por horario estamos ya un poco de tiempo. Sí. No sé si hay alguna pregunta última, pero bueno, para mí lo que acabas de decir es clave también. De hecho, has dicho muchas cosas que son claves, así que creo que tenemos ahí para sacar algunos carteles, ¿no? Entonces, sí, realmente claro, o sea, es decir, la sostenibilidad de quienes crean estos contenidos en este mundo, además, donde, como pongo el ejemplo de Facebook, porque es una de las plataformas más icónicas de esto, es decir, o sea, tenemos estos monstruos es decir, tenemos el consumo permanente de contenidos, tenemos las plataformas que lucran por eso y todos entregando gratuitamente el contenido. Entonces ahí hay algo que hay que replantearse, ¿no? En gran escala y creo que hay unas responsabilidades que están en diversos niveles, ¿no? Es diferente la responsabilidad, por ejemplo, tú estás en la academia, como Álvaro, entonces ahí hay un nivel de responsabilidad en las instituciones que somos, como digo, en este caso, por ejemplo, de ámbito provincial, proveemos servicios, pero también apoyamos el desarrollo como una institución casi de tercer nivel, tenemos otra responsabilidad y ahí hay que ir, un GAD local, como que pueden expedir normativa, ¿no? Ahí hay cosas que son claves y que tenemos que empezar a pensar y yo creo que estos diálogos son fundamentales, este tipo de intercambio de conocimientos que también se han facilitado a partir de esta tecnología que ya existía, pero que con la pandemia ha florecido, ¿no? Y que ha permitido, pues quizá desde un ámbito latinoamericano, iberoamericano, estrechar estos diálogos y compartir estas experiencias que van a ser esenciales. Así que, Javier, mil gracias. Muchas gracias. Gracias a todos y mucho éxito. Sí, sí. Vamos a estar en contacto, te vamos a tener de tutor ahí en la incubadora y bueno, ahí continuaremos conversando, dialogando y compartiendo. Así será. Muchas gracias. Gracias. Muchas Javier. gracias a todos. Muy bien. Nos Gracias vemos. a todos. Gracias. Chao, Álvaro. Chao. Chao, Chao, Joaquín. Sofía. Chao, Chao con Javier. todos. Nos Chao. vemos. Un abrazo. Chao, Nos chao. vemos. Gracias.